Otto, usted está mencionando un tema muy importante, yo sé que está muy cerca de su corazón, y también de una preocupación de todos los ciudadanos. Usted se esforzó mucho porque fuera un partido o un país con ética, que fuéramos honestos en la toma de decisiones, en la forma que hacemos las cosas. Y también, como dice usted, usted veía que el gobierno, las organizaciones o las empresas del gobierno tenían una función, como usted mencionó, la banca, los hospitales, etc. Pero también la empresa privada. Hay un sentimiento, y yo digo un sentimiento porque no tenemos pruebas, que la gente percibe como que las organizaciones gubernamentales son burocráticas, la gente no tiene ganas de hacer mucho las cosas con eficiencia, pero la corrupción también nos sigue afectando. Entonces mi pregunta es, ¿pudimos avanzar en esos dos campos de ética y la eficiencia del trabajo en el sector gubernamental que nos impulsara para ese desarrollo junto con la empresa privada y la idiosincrasia costarricense? Yo creo que en el tema de la ética, digamos, una serie de prácticas que aquí se consideraban normales dejaron de ser normales. Y creo que contribuimos, para decirlo y tratando de ser modesto, contribuimos a que se animaran algunas ramas dentro del Estado a entrarle a temas que se habían constituido en costumbre en este país. Y toda la saga con los expresidentes, pasando por cárceles, etcétera, eso fue parte del estado de ánimo que se creó. Y a otro nivel, hoy en día en Costa Rica ya no se hacen las cosas que se hacían cuando nosotros lanzamos ese grito sobre la ética. Digamos, hoy en día no es factible que un diputado le diga al MOP a quién le dé una placa de taxi. Cuando nosotros iniciamos esta faena, eso era lo común. Hoy en día entiendo yo que un diputado no le harían caso si le dice al ministro de Educación, póngame de director regional de educación a tal. Eso era la práctica normal, un acto totalmente corrupto, politizar un cargo tan sagrado, digamos, como el de la dirección regional de alguna de las instituciones del Estado. Hoy en día, digamos, hay controles, control social y límites a los viajes al exterior de la clase política. Y yo creo que, digamos, lo que en un inicio se consideraban cuestionamientos extremistas y moralistas, como es que me calificaron de todo, hoy en día es lo normal. Usted ve diputados que se paran a menudo a hablar ahí, y a mí me llena de placer. Hay gente de mi partido que se molesta, pero antes esos de otros partidos jamás hubiesen considerado pecaminoso algunos de los hechos que hoy se levantan a darle duro a alguien de los gobiernos PAC cuando incurre en transgresiones, como ocurrió en el gobierno pasado. A mí me parece que es que el péndulo se pasó de lado. Estaba esto muy sesgado a favor de la tolerancia y de los excesos. Yo creo que ahora están a la defensiva los excesos y que hay menos tolerancia. Y entonces, digo, la clase política se autoeducó o se educó, y hoy día no ve como normal lo que antes era considerado absolutamente normal. Yo recuerdo cuando fui diputado la primera vez, diputados del partido al que yo pertenecía, decirle al presidente Figueres que a tal ministro había nombrado el director regional en tal zona sin consultarle al diputado, que cómo se le ocurría. Hoy en día creo que no hay un diputado que se atreva a decir semejante salvajada institucional. Entonces yo creo que se ha mejorado sin que se hayan logrado los niveles, claro, que uno quisiera. Y en materia de eficiencia, yo creo que es donde hemos quedado debiendo. Sigue habiendo una burocracia obsesionada con los procedimientos y no con los resultados. Y nosotros tenemos que pasar a obsesionarnos con los resultados. Sin abandonar los procedimientos, pero es que una cosa es cuando una institución, digamos, que da permiso, SETENA,
siente que fue un gran logro parar tal proyecto, a cuando siente un gran logro que logró hacer recomendaciones para que se hicieran ajustes y ese gran proyecto se pudiese ejecutar con las reglas ambientales. La psicología, digamos, del defensa en fútbol es muy diferente al psicología del creativo. El defensa tiene la psicología de impedir que avancen los que están allá. El creativo, el volante y el que está al frente, su psicología es avanzar la bola y llegar al otro marco. Yo creo que nosotros en el sector público tenemos una psicología de defensas reventadores, no de mediocampistas constructores, y tenemos que pasar a eso. Digamos, China está en el otro lado, una obsesión con los resultados y muy poca importancia en los procedimientos. Eso conduce a corrupción. Entonces, pero tenemos que hacerlo porque, digamos, la democracia con corrupción hace imposible el crecimiento económico y la historia lo demuestra. Yo he preguntado esto en conferencias aquí y fuera, que me enseñen un país en que con las prácticas democráticas modernas, en que todo el mundo participa, hay mucha prensa, todo el mundo sabe leer y escribir, hay oposición, sindicatos, cámaras empresariales, partidos de oposición, que me muestren un país que con ese tipo de democracia, lo que yo llamo en algunas cosas que he escrito, democracia de masas moderna, que haya dado el salto al crecimiento económico acelerado. Y no hay ninguno, porque hay dos tipos de países que dieron ese salto y se hicieron ricos. Los países viejos, europeos, Norteamérica, cuando la democracia no tenía nada que ver con lo que tenemos hoy. Casi no habían partidos de oposición, muy poca prensa, muy poca literalidad para leer, capacidad para leer y entender, sindicatos, no, casi nadie votaba, es decir, esto era un negocito entre pocos. Y eso permitió la corrupción. Los canales en Estados Unidos y los ferrocarriles se hicieron con muchísima corrupción, igual en Europa. Los contratos militares, los contratos de transporte, es decir, la Armada Británica se puso al servicio de la East Indian Company, desde una compañía india del este que conquistó India y Pakistán y toda esa zona y la península del sudeste asiático. Iba a defender los intereses de esa empresa. O sea, había mucha traslape entre el interés público y el interés privado. Y se hicieron ricos, o sea, porque había eficiencia, no había mucho control a la toma de decisiones. Vamos a hacer ese canal, lo hacemos. Vamos a construir ese barco, lo hacemos, no mucha licitación ni nada de los controles que la democracia moderna exige. Y el otro tipo de país que se ha hecho rico, no se hizo rico tampoco en democracia, que son, digamos, Japón, Corea, Taiwán, Singapur y China hoy en día. Ninguno de esos países dio el salto grande al crecimiento económico acelerado en democracia. Hoy día Singapur, Taiwán y Corea son democracias, pero eso es nuevo. El salto que dieron después de que los norteamericanos, con ayuda de otros, expulsaron a los japoneses, fue un salto en dictaduras. El dictador Park en Corea, eficientísimo. Entonces los contratos, las concesiones, y ahí le dieron enormes concesiones a empresas que hoy son gigantescas como Hyundai y Samsung, los chaebols que llaman allá. Entonces, ¿por qué? Porque no había democracia que cuestionara eso. Pero yo pregunto, ¿cuál país con democracia moderna de masas ha dado ese salto al desarrollo? Digamos, para la gente que no le importan los derechos humanos se dice Chile, vean lo que ha hecho. Y Chile efectivamente es el país que tiene el nivel de ingreso per cápita más elevado en América Latina, pero hicieron reformas bajo una dictadura asesina, una dictadura, no solo Pinochet, sino varios de sus generales. Hace poco terminé de leerme un libro increíble, los asesinatos que hicieron ahí, una caravana de la muerte para matar a 3,000 opositores. Entonces, si Chile es de veras el país más avanzado de América, no lo hizo en democracia. Costa Rica mismo, grandes avances en los 40s, pero con regímenes que hacían golpes de Estado, revoluciones, la Segunda República, don Pepe Figueres, o fraudes para poder tomar decisiones. Y ahí dimos un avance gigantesco en lo económico y en lo social. Y a mí me parece que la causa de eso es la corruptela y el abuso y la corrupción. En democracia hace que todo mundo cuestione y no se avanza en la eficiencia de la inversión pública.
Entonces, el matrimonio, democracia, corrupción y crecimiento económico no es factible. No es que tengamos que tener, dada la corrupción, tener una dictadura para que haya crecimiento económico. No, lo que hay que hacer es tener que los gobernantes en democracia tengan el poder total, bastante poder, porque son tan éticos que nadie les cuestiona nada. Y se hace una carretera y no se hace una pelea en la Asamblea Legislativa porque a ver cómo se hizo el procedimiento, la compra de la tierra, la expropiación, la contratación de la empresa constructora. Ni hay sindicatos que cuestionen todo, ni cámaras empresariales, ni medios de información. El sueño mío, digamos, la hipótesis de trabajo de toda mi gestión política ha sido pasar a que en democracia se tenga tanto poder y tanto mando como casi en dictadura. Y eso se puede lograr si hay una ética bien consolidada, que la gente tenga confianza en que el gobernante, cuando toma una decisión, no es porque esté haciendo negocio o beneficiando a su partido o sesgando en favor de sus amigos, sino porque es por el bien del país. Y entonces podemos en democracia lograr la eficiencia que las dictaduras con corrupción logran. Si tenemos ética, la democracia puede conducir al crecimiento económico, y sigo creyendo que ahí está el tema de nuestros países y el tema que debemos enfrentar con seriedad.